Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y en esta ocasión vamos a conversar con Marco Ruiz. Marco Ruiz es el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Y bueno, la prensa está en la mira. Han pasado muchas cosas últimamente y quisiéramos conocer de primera mano de Marco cómo está la situación. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Isnardo, y buenos días a toda la audiencia de BPI. En general, digamos que estamos frente a una de las situaciones y de las realidades más duras que ha vivido la prensa venezolana en los últimos años, con medios de comunicación cerrados, con programas en otros medios de comunicación que han sido sacados del aire, pero un elemento muy grave que nosotros hemos podido documentar con muchísima incidencia en los últimos meses, un aumento en la criminalización y en la judicialización del ejercicio del periodismo en nuestro país, hasta el punto de que hoy día están tras las rejas cerca de 15 periodistas y trabajadores de medios en general. Fíjate, Marco, dos cosas. Uno, que la gente común, el ciudadano común, bueno, todos somos ciudadanos y comunes, pero el ciudadano que no tiene nada que ver con la profesión del periodismo, sea como acostumbrado a que cierren una emisora, a que se acabe un periódico. Ha sido un proceso en el cual el ciudadano pareciera estar acostumbrándose a que eso es normal y no pasa mayor cosa. Eh, ¿Se percibe así también de parte del sindicato? ¿Ustedes han podido observar que el gobierno procede y no ocurre mayor cosa, mayor rechazo de parte de la gente? Bueno, a ver, es complejo asegurar que en efecto a la gente no le importe o lo haya normalizado o naturalizado. La verdad es que también han sido muchos años de una política pública precisamente dirigida a debilitar el ecosistema de medios y a restringir de distintas formas el acceso a la información de todos los venezolanos. Sin embargo, yo también creo que es justo decir que los últimos acontecimientos que hemos vivido los venezolanos dan cuenta de que la gente sigue reconociendo en la información un derecho fundamental y que ha aprendido a migrar de unas plataformas a otras, porque también ha aprendido a identificar a aquellos medios que le dicen la verdad, a aquellos medios que le dicen la verdad a medias, valga la redundancia, o quienes sencillamente omiten lo que está ocurriendo en el país. Estos niveles de participación, de movilización que hemos visto en los últimos meses y que, por cierto, no tiene que ver con la ausencia de garantías para el acceso a la información, que quizás percibamos que el clima ya no es el mismo de hace algunas semanas. Eso más bien tiene que ver con el miedo, el terror, la desesperanza, no precisamente, repito, con que si hay o no garantías para el acceso a la información, pero aún y en esa circunstancia sigue habiendo un interés genuino y un reconocimiento y una maduración en la valoración de la importancia del acceso a la información. No han sido en vano los esfuerzos, Isnardo, de generar terror en la población, por una parte, en los periodistas, en los medios, y algo muy grave que además de la judicialización, que la apunté antes, también está afectando de manera dramática el ejercicio del periodismo, la búsqueda y difusión de información el día de hoy, y es que ese miedo se ha hecho también, Isnardo, de las fuentes informativas. En un país donde el acceso a la información pública ya era sumamente difícil, en la mayoría de los casos imposible, las organizaciones de la sociedad civil, las voces expertas, eran quienes finalmente facilitaban la difusión de información de interés para todos. Y esas fuentes también han ido cerrándose precisamente por temor a ser judicializado, perseguido y criminalizado. Fíjate, Marco, señalabas que
hay 15 trabajadores de la prensa en este momento tras las rejas, pero pasó con Chávez y al principio también pasó con Maduro, que la revolución se jactaba de decir que no había periodistas presos, que aquí había libertad de expresión. ¿Ya se pasó de un estado a otro? Sí, en efecto, y es allí donde precisamente está este salto que para nosotros no ha tenido precedente alguno en ese proceso que ha sido continuo de descomposición y de disminución y desaparición de las garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En una primera fase vimos un discurso criminalizante, eso se tradujo en ocasiones en agresiones físicas contra periodistas y medios de comunicación. Un discurso, digo, sostenido desde el presidente de la República, en este caso el expresidente Hugo Chávez, y que fue replicado en otras instancias del poder. De ahí se pasó a la creación de un cuerpo de leyes, de normas absolutamente restrictivos que terminaron por silenciar y amordazar a muchos medios de comunicación. Luego vino el uso abusivo del poder político para controlar y llevar a la quiebra, al cierre a medios de comunicación impresos, haciéndose de la distribución del papel prensa, monopolizando la importación y distribución del papel prensa. Luego iniciaron con el uso de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como un brazo ejecutor de políticas públicas destinadas también a cerrar medios de comunicación en los cuales podría expresarse la disidencia, todo esto sumado también, claro, a la crisis económica que hizo que desaparecieran las inversiones, la publicidad, etcétera, hasta llegar a esto que no lo habíamos visto y que en definitiva, en este momento en particular, es un reflejo de la mala salud con la que cuenta la democracia en Venezuela. Solo desde el 28 de julio hasta acá, nosotros hemos documentado 9 detenciones contra periodistas y trabajadores de medios por razones o en función de su trabajo. Le sumamos el caso de Carmela Longo, que aunque fue excarcelada, sigue estando sometida a un proceso judicial imputada por delitos de terrorismo. Ahí ya tenemos 10. Pero luego, durante la precampaña y la campaña electoral, en función también de su rol como periodistas, como activistas sociales en algunos casos, tenemos otros 3 periodistas que fueron detenidos y que siguen detenidos. En todos los casos, repito, digamos, señalados, imputados por delitos de terrorismo, con los tiempos procesales ya excedidos, todos los que fueron detenidos en el contexto, por ejemplo, de las protestas luego del 28 de julio, ya han cumplido los 45 días. Después, bueno, a ver, de los 9, 7 al menos ya han cumplido los 45 días después de esa audiencia de presentación en la que de manera preliminar el Ministerio Público imputó, y ahora debería haberse ido ya a una audiencia preliminar, y como el Ministerio Público no ha ratificado esos delitos, el juez está en la obligación de liberarlos, y son cosas que no han ocurrido porque finalmente es una estrategia para seguir imponiendo el miedo entre quienes todavía hoy hacen el trabajo desde los medios o desde sus plataformas particulares. Decía en la parte anterior, Marco, si manejan los números, si los números con respecto a esa persecución, a eso que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro contra la prensa, ustedes lo tienen en números. Sí, fíjate, hay un número general en relación al cierre de medios de comunicación que está cerca de los 220, 230 medios cerrados, la mayoría de ellos estaciones de radio en todo el país, con una afectación gravísima a las garantías para el acceso a la información y la libertad de expresión de los venezolanos, que tienen a la radio como el primer medio de comunicación dentro de sus preferencias y como opción para estar informados, pero también para comunicar. El uso que se le da a las estaciones de radio, a las emisoras de radio, más allá de Caracas, que a veces en Caracas no se conoce exactamente, es para resolver cualquier tipo de asunto vinculado a la vida dentro de una población, dentro de una ciudad, dentro de un caserío. Por lo menos unas 180 estaciones de radio han sido cerrados en este tiempo. Nosotros hasta hace aproximadamente 10 años teníamos
unos 120 medios de comunicación impresos. Al día de hoy pues, quedan escasamente una veintena de ellos, publicando con una periodicidad muy extendida. Estamos hablando de una vez al mes o dos veces al mes, en el mejor de los casos una vez a la semana, con una superficie redaccional muy reducida también. Y siempre me gusta llevarlo a lo que significa eso para el ejercicio de los derechos. Es decir, unos medios o un ecosistema tan debilitado significa una reducción del espacio para que se pueda debatir amplia, abierta y pluralmente sobre los asuntos que son de interés para todos. Y esta práctica de judicialización, en efecto, es nueva y nosotros nos hemos dado cuenta que está vinculada a, digamos, la ausencia de habilidades, por decirlo de una manera elegante, desde el poder para lidiar con algunos temas vinculados a corrupción, a narcotráfico, a temas vinculados con la economía, a temas vinculados con lo político y lo más reciente con lo político electoral. Y no existiendo una vocería capaz de explicar o de lidiar, de hacerle frente a la crítica, lo que se busca entonces es este asedio a esos medios a través de los cuales se están visibilizando y se está haciendo contraloría a estos asuntos que son de interés para todos. Es primera vez que nosotros, con absoluta responsabilidad y sabiendo lo que eso puede significar para los periodistas, los medios de comunicación, decimos con todas sus letras, y ya lo he dicho en otras oportunidades, que en Venezuela ahora mismo existe un toque de queda no decretado contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, y eso es gravísimo porque todos sabemos lo que puede ocurrir en un toque de queda. Entonces hay un riesgo, además un riesgo verificado, un riesgo documentado, que afecta y que atenta contra quienes todavía hoy salen a hacer reportería sobre temas que pueden ser sensibles o sobre temas que pueden ser incómodos. No en vano, y con mucho dolor, Isnardo, debo reconocerlo, todavía estamos a 2 meses de haberse celebrado las elecciones presidenciales. Todavía hay al menos en 5 o 6 estados periodistas que se mantienen a resguardo, periodistas que todavía están frente a una amenaza latente y no han podido recuperar el ejercicio de la reportería en esas entidades. Cerca de una veintena han salido del país, también huyendo a órdenes de aprehensión, de las cuales hemos tenido conocimiento. Es una situación, repito, muy crítica, frente a la cual los retos en materia de seguridad y luego en lo que está relacionado a cómo seguir haciendo nuestro trabajo es muy complicado, muy complejo. Fíjate, definitivamente entonces el gobierno ha logrado el objetivo, que es silenciar, y que es precisamente que la mayoría de esa gente que necesita y que tiene derecho a la información, pues está informada. El gobierno ha logrado su cometido. Aún así, la gente, por ejemplo, se manifestó el 28 de julio contrario a todo lo que el gobierno suponía. A eso me refería al principio de nuestra conversación, cuando decía que en efecto el asedio y el silenciamiento, el intento por silenciar a los medios de comunicación, no tiene un reflejo directo en la afectación de, por ejemplo, de la movilización y la participación ciudadana. En esa oportunidad, la gente identificó cuáles eran los medios, los canales, incluso los periodistas que hacen uso de sus propias plataformas, que debían seguir, que debían leer, que debían oír, y eso, más sus propias necesidades y el conocimiento de una realidad que no importa de qué manera se la están contando o están dejando de contárselas en algunos medios, ellos conocen mejor que nadie, pues participaron de una forma tan abrumadora como lo hicieron tanto el 28 de julio como en esas acciones de movilización que vimos posteriormente. Hay todo un esquema de autocensura también. Los medios, los pocos medios que quedan de radio, de televisión, el ciudadano de a pie también sabe
que están amordazados, que no se pueden decir las cosas como se decían hace muchos años atrás, y eh, eso hace todavía el trabajo más complejo. Hace que el periodista también, por miedo, se autocensure. Sí, a los periodistas poco nos gusta hablar de autocensura. Realmente no hemos sido formados para silenciarnos, al contrario. eh, Nuestro único propósito es hacer Contraloría, buscar la verdad y mostrar la verdad, permitiendo además que en la construcción de esa verdad puedan participar diversas voces que tengan algo que aportar. Pero en efecto, esta política de terror ha ocasionado unos niveles de autocensura que tampoco habíamos conocido antes. Yo sigo creyendo que la responsabilidad primera del periodismo, claro que sí, incorporando prácticas vinculadas a la seguridad personal, sigue siendo decir la verdad, una verdad constatada además profesionalmente, y una verdad de la que hayan participado voces que tienen la autoridad para participar de esa construcción. Entonces, repito, la primera opción siempre tiene que ser decir esa verdad. Ahora, también es cierto que hay colegas que siguen en algunos medios de comunicación tratando de mantener unos espacios y en ese sentido han adoptado nuevas formas. Yo creo que el fondo sigue siendo el mismo, que es la búsqueda y la difusión de la verdad, de la información, pero han adoptado unas formas que en un país, ya no voy a decir polarizado, porque creo que Venezuela no está polarizada, pero en un país donde hay tanto miedo, donde el abuso policial, donde el uso de la justicia, eh, digamos, está dirigido a perseguir la disidencia, yo sé que no le gusta a buena parte de la población. Yo incluso frente a esas posiciones soy respetuoso siempre y cuando ese espacio que se quiere preservar se preserve para beneficio de la colectividad y no para privilegios personales, que pudiese ocurrir también en algunas oportunidades. Más allá de eso, la verdad sería injusto señalar, por ejemplo, a los colegas periodistas de estos 6 estados del país que todavía hoy están a resguardo, que eso puede ser también una forma de autocensura, pero es que en Venezuela no hay Estado de Derecho y no hay garantías. Nosotros sabemos de casos, Ricardo, de estas personas que han sido detenidas del 28 de julio hasta acá, cuyos expedientes fueron sembrados. Es decir, les pusieron armas, les pusieron bidones de gasolina, lo que llaman los miguelitos. Es decir, aquí puede ocurrir cualquier cosa y frente a ello es válido que algún colega o los periodistas hoy día se piensen 2, 3 y 4 veces las cosas antes de decirlas o hayan tomado esa decisión temporal de permanecer a resguardo por un De tiempo. vuelta, amigas, amigos, con más de qué propone. Ya estamos en la parte final de nuestro programa de hoy. Nos acompañan, como lo han visto, en el programa Marco Ruiz, es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Bueno, hemos querido dedicar este espacio a nosotros, los periodistas. Ustedes lo saben, amigos televidentes y a quienes nos escuchan, lo difícil que se ha hecho en Venezuela hacer el trabajo periodístico sin que eso acarree una enorme consecuencia. Le preguntaba a Marcos en la parte anterior si algunos colegas se le habían acercado y si él mismo tenía miedo, se le habían acercado para manifestar su miedo y si él tenía miedo por el trabajo que también está haciendo. Como nunca hemos recibido manifestaciones o expresiones de miedo, lo cual es muy comprometedor además, porque tampoco caracteriza a los periodistas expresar el miedo frente al trabajo, digamos, o frente a las consecuencias del trabajo que hacemos. Ha sido tanto la incidencia del miedo en un gran sector de nuestro gremio que nosotros desde la organización, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, hemos activado de emergencia un programa de asistencia psicosocial a través de sesiones grupales, pero también de sesiones individuales para, digamos, compartir herramientas profesionales. Además, hay un equipo de psicólogos, de psicoterapeutas destinados a ello
socializar herramientas que permitan la gestión del miedo y la gestión de la crisis. Entonces, hay miedo, repito, que ha paralizado y que sigue atentando contra paralizar por completo el gremio de periodistas y el periodismo en el país. Sí, hay que reconocerlo porque además creo que parte de la solución empieza por allí, por reconocer que es aquello que nosotros percibimos como una amenaza que nos está generando ansiedad y que nos está alejando consciente o inconscientemente de nuestro propósito. Eh, Hay mucho miedo, además las razones para el miedo pues están a la vista de todos. Sin embargo, creo que frente a ese miedo se mantiene una decisión de, digamos, esperar un poco, crecer en herramientas, fortalecerse como profesional para seguir haciendo lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Los casos de los colegas que se han tenido que ir del país lo han hecho porque, en efecto, más allá de una percepción, había hechos reales, constatables, que daban cuenta de que tenían alguna alerta o estaban siendo objetos de alguna orden de aprehensión o alguna intención de ser sometidos a la judicialización. Sobre si yo tengo miedo, bueno, unos días más que otros, eh, digamos incluso que estoy teniendo esta conversación contigo después de un tiempo de haber tratado de hacer el trabajo, porque además es un trabajo, Isnardo, y perdona que pueda parecer vanidoso o, decirlo o reconocerlo, es un trabajo que es de mucha utilidad. Cuando un periodista que tiene en su puerta a un cuerpo policial porque le van a allanar la casa y minutos después se lo van a llevar detenido, lo primero que hace es llamarte a ti para que tú actives los mecanismos de protección que pudiesen ser oportunos. Tú dices, aquí hay mucho por hacer y para poder hacer hay que tomar algunas previsiones. Pero de nuevo, creo que es un trabajo en el que yo no he estado solo, hay un equipo, pero además es un equipo ampliado que tiene presencia en los 24 estados del país y hay una necesidad real de los periodistas de que lo sigan acompañando, que aquí nadie ha apagado la luz. Quizá estamos en un momento de recogimiento durante el cual estamos fortaleciendo algunas capacidades, pero que seguimos, porque en este país va a seguir habiendo noticias. O sea, viene diciembre, diciembre, enero van a ser meses complicados, 2025 nuevamente será un año electoral. Sí, hay una crisis comunicacional y, como dije antes, un toque de queda no decretado contra el periodismo que atenta contra desarticular el ejercicio de esta profesión en el país, pero que hoy responsablemente nosotros podemos asegurar que no es lo que está planteado, no por parte de quienes estamos siendo objeto de esos señalamientos, pero que seguimos aquí dispuestos a seguir mostrando lo que ocurre. ¿Te han amenazado, Marco? No, no me han amenazado. No ha habido ningún tipo de vigilancia, vehículos cerca de tu casa, información que tengas con respecto a que te estén siguiendo, nada de eso. No, no ha ocurrido. Nosotros, y creo que te lo comenté en una oportunidad, aunque eso no es garantía, pero digamos que es como actuamos y como operamos. Nosotros somos muy serios con la información que damos. Nosotros trabajamos casos de periodistas cuyos hechos puedan, los hechos que se desencadenen estén realmente vinculados con el ejercicio del periodismo. Nosotros documentamos ampliamente cada uno de los casos que denunciamos y visibilizamos. Cuando no hay acceso directo a la víctima porque o está desaparecido o está detenido, constatamos la información con al menos 3 fuentes cercanas a esa persona o a esa víctima. Es un trabajo que está blindado, repito, que aunque no sea garantía, para nosotros sí es importante y creo que en función de eso, pues también hemos podido avanzar. La credibilidad, la seriedad y el rendimiento de los colegas son factores de protección también.
Bien, Marco, se nos acabó el tiempo, pero no me gustaría irme sin esta última pregunta. ¿No se rinde el periodismo? No se rinde. Estamos a las puertas de haciendo alusión a lo que hemos vivido los venezolanos de una emergencia humanitaria compleja, estamos a las puertas de una emergencia comunicacional realmente compleja, pero así como las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones humanitarias, no se rindieron y se siguió trabajando en defensa de las víctimas, de las poblaciones y los grupos más vulnerables. Los periodistas haremos lo propio y vamos a superar esta situación sí, muy comprometida, de mucho riesgo, que ha aniquilado o amenaza con aniquilar el ecosistema de medios, pero vamos a estar aquí para reconstruir. Bien, muchísimas gracias, Marco. No, gracias a ti, por favor. Que tengan feliz Escuchaban día. gracias, Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, nos acompañó en nuestro programa que propone de hoy. Por supuesto, nosotros vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir apostando por el periodismo, vamos a seguir haciendo las entrevistas siempre que sea posible para que usted tenga la información de primera mano. Gracias por habernos acompañado.